Saludo a Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Luis, muy buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis, ha pasado ya del 19 de septiembre del pasado mes, han pasado ya algunos días. ¿Tendremos ya más oportunidad de actualizar los datos técnicos que ustedes llevan respecto a este sismo? Exactamente qué pasó, las réplicas que vinieron posteriormente y la magnitud y características. Claro, bueno, hay que recordar que se trató de un sismo de magnitud 7.7 en las costas de Michoacán. Hasta el día de hoy en la mañana van más de 5,000 réplicas que se han registrado y de esas 5,000 aproximadamente 1,100, 1,200 tienen ya una localización precisa. Cabe recordar aquí que las réplicas mayores, de magnitud mayor a 5, han sido en total 5, siendo la mayor de ellas la ocurrida el 22 de septiembre a la 1 de la mañana con una magnitud de 6.9. Son las réplicas de mayor magnitud que se han registrado y, como les digo, más de 5,000 en total. Ahora, en el comportamiento de los sismos, ¿por qué de repente vemos que es Guerrero, el epicentro, Oaxaca, Michoacán? ¿A qué obedece exactamente? ¿Es por esta línea sismológica que existe? Exactamente. Aquí hay que recordar que toda la costa del Pacífico mexicano es el lugar donde hay una interacción entre dos placas tectónicas, la placa oceánica que se mete o subduce por abajo de la placa continental, y es ese proceso de que nosotros le llamamos subducción, cuando al friccionar una placa con relación a otra se producen rupturas que dan lugar a los sismos que todos sentimos. La frecuencia con la que se dan pues va a depender obviamente de la acumulación de esfuerzos a lo largo de varios años. Es por eso que a veces esa liberación de esfuerzos ocurre en Guerrero, otras veces ocurre en Michoacán, como se dio hace unas semanas. Ahora, en el ambiente brotó algo que tiene que ver con la ocurrencia, con esta situación de coincidencia de fechas que científicamente, pues ahí no encontramos ningún tipo de explicación, ni va a ser una situación constante que ocurran en 19 de septiembre, o ya podemos por estadística hablar de una situación que en septiembre, no el 19, pero en septiembre puede ser la ocurrencia más con mayor certeza, o no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Hay que recordar que los sismos ocurren a lo largo de todo el año, en cualquier momento. Si nosotros hacemos una estadística de sismos desde principios del siglo pasado, lo que vemos es que en realidad no es septiembre el mes donde más ocurren. Por ejemplo, es el mes si tomamos los primeros 60, 70 años del siglo pasado, por ejemplo, vemos que es diciembre el mes donde más ocurren. Lo que pasa es que en los últimos 20, 30 años, pues lo que hemos visto es que en septiembre se dan con mayor frecuencia, y bueno, la memoria humana es corta en ese sentido, y por eso tendemos a decir que septiembre es el mes de los sismos, etcétera, pero no hay nada, digamos, ninguna base científica para decir que debe de ser en septiembre, mucho menos el 19 de septiembre. Lo que sí nos pueden explicar ustedes, los estudiosos, es los tipos de sismos y sus movimientos trepidatorios, oscilatorios. Cuando hablamos de eso, la ocurrencia de sismos tienen al menos estos dos tipos de movimientos. ¿Cómo son unos? ¿Cómo son otros? Bueno, básicamente un sismo, como es una ruptura al interior de la Tierra, va a generar ondas tridimensionales. Lo que quiero decir con esto es que el movimiento en un sismo es en las tres dimensiones, tanto vertical como horizontal. La manera como lo percibimos va a depender
de la distancia a la cual nos encontremos del epicentro. Si nosotros estamos muy cerca del epicentro, lo que va a predominar es el movimiento vertical, mientras que si nosotros estamos más alejados, predomina el movimiento horizontal. Esa es la razón por la cual la gente que está en la costa siente mucho más la sacudida vertical, mientras que las personas que nos encontramos más alejadas, Ciudad de México, por ejemplo, percibimos con mayor preponderancia el movimiento horizontal. Pero insisto, el movimiento es, digamos, en las tres dimensiones. No existen en sí lo que se llaman sismos trepidatorios u oscilatorios. Es la manera como los percibimos simplemente. Eso es, pero esto sí nos podría dar, por ejemplo, a los profesionales de la construcción, una norma en específico para construir en costa o para construir en ciudades. Es correcto, es una buena observación. Justamente para construir como se debe, hay que seguir los códigos de construcción. Eso implica que las edificaciones que se hagan en la costa deben de tener una resistencia mayor a los movimientos verticales, mientras que los edificios que se construyan más alejados en zonas como la Ciudad de México deben de tener una resistencia mayor al movimiento horizontal del terreno. Entonces sí, tiene que ver directamente con la forma en que construimos nuestras viviendas, nuestros edificios. Hay que seguir entonces siempre estudiando y siempre estar alertas de los sistemas de información, de comunicación que se tienen. Si bien los sismos no se pueden predecir, pero sí hay herramientas que nos permiten estar preparados un minuto o segundos antes. Esto es muy importante. ¿Son certeras estas herramientas? Claro, bueno, a lo largo de los años, sobre todo después del sismo de 1985, también en las costas de Michoacán, se creó el sistema de alerta sísmica mexicano. Ese sistema de alerta sísmico, pues sí ha tenido algunas veces algunas fallas, pero la mayoría de ellas sí nos han dado la pauta de esos minutos, esos segundos que tenemos para saber que viene un sismo en camino hacia el lugar donde nos encontramos y efectuar todas las acciones necesarias para ponernos a salvo, porque hay que recordar que mientras no se puedan predecir los sismos, lo más que podemos hacer es acciones de prevención, es decir, acciones que nos permitan evitar lo más posible los daños, pero sobre todo la pérdida de vidas humanas, que es lo más importante. ¿Qué hay con esta, Luis, con esta situación de California, Estados Unidos, las Baja Californias en México? ¿Existe ahí una falla importante geológica a la que hay que ponerle atención siempre? Por supuesto, hay que recordar que, bueno, ahorita se cortó un poquito la comunicación, no oí bien la pregunta, pero si se refiere a la falla de San Andrés, la falla de San Andrés es una falla que se encuentra fundamentalmente en el estado de California, en Estados Unidos, y que al cruzar a territorio mexicano cambia de nombre, pero es la misma falla y que va a lo largo de todo el Golfo de California. Es decir, que todos los sismos que ocurren a lo largo de esa falla pueden ser sismos potencialmente destructores, sobre todo más en tierra firme, que es en Estados Unidos, pero es producto justamente del movimiento entre las placas tectónicas, en este caso la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica, cuyo movimiento no es como en el caso del Pacífico mexicano, que una placa se mete por abajo de otra, sino que es un movimiento de deslizamiento, de fricción entre una y otra de tipo horizontal. Entonces, nuevamente es la fricción entre esas placas lo que va a dar origen a los sismos que tienen características similares, pero no iguales a los sismos que ocurren en la costa del Pacífico mexicano. Es decir, pueden llegar a ser eventualmente destructivos. Hay que estar muy atentos a eso. Entonces, Luis Quintanar, ¿podríamos dar ya por cerradas las réplicas de este sismo reciente del 19 de septiembre? ¿Ya sus réplicas terminarían o todavía pueden presentarse algunos que podrían llamarse todavía réplicas de este?
No, de ninguna manera, las réplicas siguen ocurriendo. Si nosotros entramos a la página del Servicio Sismológico Nacional, nosotros nos vamos a dar cuenta, mediante sus reportes diarios, que estas réplicas continúan. De hecho, se siguen dando en la misma región. El promedio de esas réplicas es alrededor de 4. Por supuesto, hay menores, pero estas réplicas se siguen dando. Lo que nosotros podemos esperar, de acuerdo a leyes empíricas que se tienen a lo largo de estudios en todo el mundo, es que estas réplicas pueden continuar a lo largo de varias semanas más, o sea, por decir algo, hasta el mes de noviembre, tal vez diciembre, puedan empezar a distinguirse perfectamente una baja en su frecuencia, pero estas réplicas se siguen dando hasta el día de hoy. En fuerza de los movimientos, ¿ya no podría darse uno con mayor fuerza o sí? Bueno, ya no sería réplica. Si acaso se diera un movimiento con una magnitud mayor a 7.7, ya no sería una réplica. Es de esperarse que las réplicas por sí mismas tengan una magnitud menor y vayan disminuyendo a lo largo del tiempo. Pues Luis Quintana Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX. Gracias a ustedes por su interés. Hasta luego.